conjunto de principios que nosotros queremos hacer llegar para simplificarles a ustedes la selección de ejercicios. Realmente esto normalmente se da dentro del contexto de la preparación física y sistemas de entrenamiento. Nosotros lo sacamos en esta ocasión porque debido a la cuarentena para todo el mundo se ha hecho más complejo seleccionar los ejercicios para poder armar sus entrenamientos en casa, en muchas ocasiones porque no disponen de los elementos necesarios, o mejor dicho, de los elementos a los que estábamos acostumbrados a utilizar, y por ende creo que es bastante interesante que tengamos en consideración cuáles son los criterios fundamentales sobre los que se sustentan los ejercicios que habitualmente estamos utilizando y estamos entrenando. Vuelvo a repetir, no tiene carácter restrictivo, todo lo contrario, estos son criterios, nosotros vamos a mencionar algunos de manera general, algunos de los criterios globales, que ustedes puedan organizar los entrenamientos, pero esto no significa que sean los únicos. Hay muchos criterios que pueden aplicar y todos esos criterios vamos a tener un espacio donde dialogamos un poco y donde ustedes pueden proponer algunos otros a ver si estos pueden aplicarse junto con los criterios que nosotros les mencionamos para tener una forma de selección eficiente de los trabajos, ¿bien? Bien, vamos a tener en consideración cuando hablamos de actividad física que nosotros tenemos ejercicios, y los ejercicios en realidad son que principalmente son movimientos, ¿cierto? Básicamente son movimientos en líneas generales, pero ¿qué es lo que diferencia un ejercicio convencional de un movimiento convencional? Principalmente que los ejercicios se denominan todos ejercicios construidos, obviamente construidos porque han tenido un fin, apuntan a un objetivo, no son movimientos naturales, porque en el caso de los movimientos naturales se los denomina, digamos, serían habilidades motrices. Habilidades motrices, pueden ser cualidades físicas, etc. Pero cuando construimos un ejercicio, ya apuntamos a un objetivo, o al desarrollo de fuerza, o al desarrollo de resistencia, a algún objetivo en sí nos permite generar ese movimiento que debe cumplir con una cantidad de patrones determinados. Para que estos ejercicios, entre comillas, de vuelta, construidos, tengan una función efectiva dentro del contexto de coherencia de un plan de entrenamiento, deberían ser sometidos a varios criterios de análisis. Dentro de esos criterios de análisis nosotros vamos a tratar algunos. Yo se los voy a dar como más bien, tipo medio rápido, varios, y después analizamos y desglosamos todo, porque la idea sería que también podamos dialogar un poquito y que ustedes hagan propuesta con respecto a diferentes criterios o diferentes consultas que les ha surgido a ustedes como dudas durante su actividad, ya sea como deportistas o como entrenadores. Leo, si ponemos la Filmina 2, vamos a ver acá, principalmente, que, como decíamos, los ejercicios son construidos porque están dirigidos a grupos. Aquí hablamos de grupos. ¿Por qué grupos? Porque uno de los conflictos que solemos tener cuando hablamos de ejercicios es que alguien pregunta, dame un ejercicio para bíceps, o dame un ejercicio para cuádriceps. Y la realidad es que el cuerpo no trabaja tan de manera aislada. Los ejercicios en sí difícilmente logran a un grado de aislación que le permita simplemente responder a un solo grupo muscular o un solo músculo. Normalmente tienen que ver con grandes grupos musculares. Entonces, ejercicios construidos porque van apuntados a un fin. Vamos a poner la 3 y empezamos. Vamos a ver la 3, Leo. Cuando hablábamos de criterios de selección, decíamos que teníamos que someterlos a ciertos grados de análisis. Dentro de estos grados de análisis, una de las formas que podríamos utilizar sería que utilicemos el criterio del grado de especificidad, que era lo que decíamos recién, a dónde apuntaba ese determinado ejercicio, tipo de acción, ahora vamos a ver bien específicamente a qué nos referimos con tipo de acción, según el objetivo
material y estos no son Con tu nombre, ¿qué es sino que lo son que escribió algunos de Soberano? que podemos tener en consideración al momento de seleccionar. Con la próxima, y vamos a meternos directamente en cada uno de los diferentes ítems, pero analizados de manera un poquito más profunda. Y vamos a considerar el grado de especificidad primero. Grado de especificidad claramente se refiere al grado de qué tan específico es ese ejercicio sobre una determinada musculatura. Por ejemplo, hoy habíamos dicho que había un ejercicio de bíceps, no solo involucraba al bíceps, sino que involucra al grupo de flexores del del antebrazo sobre el brazo. Y asimismo, tendrá participación de los sobre el hombro. No es un músculo que no falla. En el grado de especificidad, entonces, podemos analizar dos tipos. Ejercicios de tipo global, que involucran mucha cantidad de musculatura, y ejercicios de tipo analíticos. En el caso de los analíticos, obviamente, se apuntan un poquito más a solamente menor cantidad de músculos. Es, obviamente, como su término, analítico, apunta más al análisis de una acción y tratar de desarrollarla dentro de un rango determinado. Vamos con la próxima. Habíamos dicho entonces que los ejercicios globales, creo que esa es la que sigue, Leo. Como decíamos, los ejercicios globales principalmente atacan a grandes grupos musculares. Y la diferencia que poseen con las habilidades, ahí sean habilidades naturales potenciadas por objetivo. Esto es como para fijar un concepto. En realidad, las habilidades naturales como correr, saltar, etc., podrían ser un buen ejemplo de cómo un ejercicio puede ser global. Las actividades globales, los ejercicios globales involucran a mucha masa muscular y probablemente no solamente a un grupo muscular, como puede ser en los ejercicios de, por ejemplo, de salto, como están viendo ahí y demás. Los brazos, si bien las piernas son las ejecutoras del motor de potencia que nos permite el salto, los brazos sinérgicamente van a estar ayudando a generar inercia para poder generar un salto más efectivo, más eficiente. Entonces, los ejercicios globales son aquellos ejercicios que no están específicamente definidos para una sola zona, sino que involucran a diferentes actores musculares. Estas son normalmente destrezas que son naturales y tienen una progresión, son una progresión de habilidades musculares. Bajo el nivel, tienen un bajo nivel de fuerza analítica. Bien, vamos a ver qué serían entonces los otros. Vamos con la otra lámina y vamos a ver específicamente cuando hablamos de analítico, decimos justamente todo lo opuesto. Acá ya disminuimos la cantidad de acciones posibles, disminuimos la cantidad de musculatura partícipe en la acción y tratamos de generar ejercicios en donde el objetivo sean los músculos, ya no tanto los grupos musculares. Si bien, como dijimos, esto no es totalmente posible, puesto que siempre que acciona un músculo, hay otros músculos sinérgicos que están actuando junto con este músculo, o bien por medio de su relajación, le permiten al músculo generar la contracción. Entonces, no hay ejercicio para un músculo sin considerar a sus sinérgicos, que serán aquellos que le dan estabilidad, y a sus antagónicos, que serían aquellos músculos que deberían ceder en su tensión para permitirnos la contracción. Ejemplo, si quiero flexionar el brazo, para flexionar el brazo, los flexores del brazo deberán estar activos, pero los extensores del brazo deberían relajarse, si no, no puedo generar, si tengo iguales tensiones de ambos lados del brazo, no voy a poder generar la flexión ni la extensión, sino que me quedaría en un punto clavado. Bien, vamos con la próxima lámina para ver otro de los criterios de selección posibles para analizar nuestros ejercicios al momento de preparar los planes. Tipos de acción. Y aquí ponemos algunos ejercicios, algunos tipos de acción. En realidad,
Con tipo de acción, en realidad, la idea es tener una idea global sobre a dónde apuntarían estos, la visión que tenemos que tener del ejercicio. Y aquí simplemente mencionamos la atracción, el empuje y, por otro lado, isométricos y mixtos. Bien, tracción y empuje. Son dos acciones que son naturales y engloban a mucha cantidad de actores musculares. Lo mismo con los empujes, pero si analizamos la mayoría de los ejercicios vamos a encontrar justamente que estas dos acciones se encuentran presentes. Vamos con la próxima lámina donde vemos cada uno y veamos específicamente qué es lo que pasa con la tracción. La tracción, sin meternos en lo que sería biomecánica, lógicamente, lo que tenemos que tener en consideración es que tomamos desde un punto carga que debe ser desplazada por acción muscular hacia el cuerpo. Esto podría pasar, según la lámina, por ejemplo, entre una de las acciones, como sucede en un remo, con la carga que se encuentra delante del cuerpo y mediante la fuerza que ejecutamos con nuestra musculatura, acercamos esa carga. Es decir, la tensión muscular que los músculos de tracción están generando vencen a la carga, posibilitando el desplazamiento de esa carga. Lo mismo si el cuerpo estuviera arriba, por ejemplo, no sé, en un peso muerto o en un remo invertido, en donde el cuerpo está arriba de la carga, de la musculatura permite que la carga se aproxime hacia el cuerpo. No obstante, en la lámina decía tracción y decía flexión. ¿Por qué dice tracción y flexión? Porque como habíamos dicho, no existen los ejercicios literalmente aislados, sino que todos tienen dentro de sus acciones musculatura sinérgica. Cuando yo quiero traccionar con mi cadena posterior para aproximar la carga, como sucede en el caso del remo, en realidad lo primero que sucede es una flexión. Lo primero que va a pasar va a ser que la musculatura de los aductores de escápula que estaban en extensión, se flexionan, aducen las escápulas, se pegan las escápulas, y luego tracciono con los flexores del brazo, aproximando la carga hacia el torso, finalizando luego sí con mayor aducción de escápulas para poder aumentar la tensión de contracción en las cadenas posteriores, que son ambas en realidad, no en una. Bien, entonces, flexión es un ejercicio, es una acción accesoria de la tracción. Es no obligatoria, porque yo podría generar una tracción de un elemento, no con una flexión, sino con una extensión. Supongamos el caso, por ejemplo, del peso muerto. En el peso muerto, los brazos están relajados, la carga está abajo, genero extensión de la cadena posterior, y desde allí la carga se despega del piso y se moviliza. Entonces, en ese caso es una extensión. Cuando pongo en la filmina tracción, flexión, es porque me refiero a que siempre una acción va a tener asociadas acciones de menor intensidad o de musculatura que participe de menor medida, pero que van a asistir a esta acción primaria, en este caso la tracción. Entonces dijimos, tipos de criterios para analizar los ejercicios podría ser tracción, y el segundo, empuje. En el empuje, Leo, vemos la otra lámina, en realidad lo único que vamos a ver es que es exactamente lo mismo, pero opuesto. Lo que va a suceder va a ser que en este caso las cargas serán repelidas del cuerpo. En el caso de una sentadilla o en un press de pecho, como observamos ahí, la carga está siendo, junto con el factor de gravedad, que también es carga en sí mismo, están oprimiendo a la musculatura que necesita generar una contracción en la musculatura opuesta para poder generar un alejamiento de esa carga del centro de gravedad. Igual que en el anterior, empuje y extensión. Si es un press de pecho o es una sentadilla, por ejemplo, de vuelta, solamente por mencionar ejercicios que están en la filmina, la acción primaria del empuje, también encontraremos la extensión de los brazos y la extensión de las piernas
para poder permitir que el movimiento se genere en el recorrido completo. No hay un ejercicio, no hay un movimiento que se dé de manera totalmente aislado de acciones asociadas que le permitan agregar eficiencia. Entonces, extensión será asociado también dentro de el empuje. Empuje y extensión, ambos dos se encuentran de la mano. Bien, vemos la próxima y ya vemos otro objetivo, otro criterio, los objetivos. Según objetivos, los objetivos acá estamos tomándolos de manera general, no estamos poniendo objetivos deportivos determinados, sino objetivos que ese ejercicio deberían desarrollar dentro de lo que sería nuestro metabolismo, dentro de nuestra respuesta biológica. Un ejercicio, en realidad, es principalmente un estímulo para nuestro cuerpo, para que se genere posteriormente una reacción biológica. Entonces, algunos ejercicios, según este criterio, serán anabólicos, otros pueden ser analíticos y otros metabólicos. Vuelvo a decir que no es restrictivo, podemos seguir agregando en esta lista algunas otras variantes y después vamos a ver por qué todas las variantes en sí pueden estar asociadas entre sí. Entonces decíamos que los ejercicios podrían ser, si consideramos el objetivo que van a generar, la reacción que van a generar en nuestro organismo, podrían ser anabólicos. ¿Qué es en realidad anabólico? No anabólico de sustancias no permitidas dentro del deporte. En realidad, justamente esas sustancias lo que generan en el cuerpo es el mismo tipo de reacción, aunque potenciada, de lo que generan algunos ejercicios, como los ejercicios globales, que habíamos visto que eran ejercicios que se realizaban con gran participación de musculatura del cuerpo, y no una musculatura aislada. Entonces estos ejercicios que son globales, que involucran a mucha cantidad del cuerpo, a mucha cantidad de musculatura del cuerpo, perdón, cuando se ejecutan bajo grandes cargas, por ejemplo, si hablamos en una sentadilla, si la hago con la barra para calentar, no es un ejercicio que se podría considerar en ese caso anabólico. Pero si agrego una carga que me permita solamente ejecutar el rango de repeticiones que me va a posicionar en la franja de desarrollo de fuerza máxima, perdón, pero pasan motos, tengo la calle al lado, la fuerza máxima, o sea, entre 1 y 6 repeticiones, podría ya sí ser considerado un ejercicio anabólico, por la respuesta biológica que va a solicitar en el cuerpo post-entrenamiento para recuperar tanto las fibras que se van a ir lesionando durante el entrenamiento, como también para recuperar las reservas energéticas partícipes del entrenamiento ese. Entonces, criterio. Si uso el criterio del objetivo reactivo, del objetivo de reacción en el cuerpo, anabólicos serán aquellos ejercicios que nos soliciten un grado de fuerza muy representativo e involucren a mucha cantidad de la masa muscular, porque van a generar una respuesta que favorecen al crecimiento muscular. Por eso les decía que las sustancias, digamos, ilegales que en el ámbito deportivo que fomentan el crecimiento muscular son los anabólicos justamente. Bien, el segundo, habíamos dicho que podían ser analíticos. Analíticos eran ejercicios que nosotros ya habíamos visto desde otro criterio. Los habíamos visto cuando veíamos el criterio de global y analítico. Y si se dan cuenta, van a ver que tanto global como anabólico, básicamente lo mismo, y lo mismo cuando hablo de analítico, que directamente repito el término, es literalmente analítico también. Bien, responde exactamente al mismo criterio de recién, el buscar el análisis del movimiento en el cual estamos desarrollando, se pretende desarrollar a la musculatura, y mantenernos en un rango lo más controlado posible. Cuanto más analítico, más acción sobre menor cantidad de músculos. Un ejemplo, por ejemplo, para hacer un ejemplo que todos conozcamos, sería el curl de bíceps en banco Scott, en donde al apoyar los codos
están fijando a musculatura estabilizadora del hombro que normalmente al ejecutar un curl de bíceps puede utilizarse balanceo involucrando a musculatura que no está relacionada con la cadena flexora. Entonces, apoyas los codos en el banco y el grado ¿cómo se llama esto?, de especificidad del trabajo sobre la musculatura flexora del brazo se va a incrementar. Entonces, los ejercicios analíticos tienen un altísimo nivel de especificidad sobre la musculatura objetivo. Leo, vemos la próxima. Bien, acá llegamos a la parte esta de materiales. Esta creo que es justamente el fundamento principal de esta charla, porque lo que más necesitamos es buscar opciones según los materiales. No significa que los materiales sean limitantes de los ejercicios, sino todo lo contrario, que los materiales nos van a proponer diferentes formas de hacer los ejercicios. ¿Por qué? Porque cada material, si bien es versátil, nos permite hacer mucha cantidad de ejercicios, también nos va a tener que obligar a tener en consideración ciertos factores que están íntimamente relacionados con la ejecución. En la gráfica, en orden, nosotros teníamos primero las mancuernas. Las mancuernas están a nuestra izquierda, en el ángulo inferior. Las mancuernas, en realidad, nos van a posibilitar trabajos que de base nos favorecen un trabajo analítico, principalmente, pero la diferencia que va a poseer con su, digamos, su pariente cercana, la barra, cualquier barra, va a ser que trabajo asimétricamente con las fuerzas que estoy tratando de generar. Cuando hago una flexión, si la hago con barra, ambos segmentos, miembros que estén involucrados dentro de esa flexión, tienen como factor de estabilización a la barra misma. Entonces, la flexión se encontrará asociada con un grado de estabilidad que la barra permite, ya que ambos brazos pueden accionar simultáneamente usando como estabilizadora la barra. En cambio, con la mancuerna esto no va a suceder, porque las mancuernas, al ser cargas iguales, pero que no están unidas entre sí, obligan a la musculatura a tener que estabilizar cada uno de los miembros de manera independiente. O sea que nos permite tenerlas en consideración, por ejemplo, para trabajos que tengan que ver más con la aislación o trabajos que tengan que ver más con la estabilización. Repito, no es restrictivo. Esto es para que lo tengamos en consideración. No significa que no puedo hacer un trabajo de fuerza máxima global con una mancuerna. Sí se puede. Si tengo una mancuerna de 50 kilos, puedo. No hay problemas. El segundo de las imágenes corresponde a una máquina. Esta máquina que nosotros teníamos en la imagen, en realidad es una máquina de tipo Hammer. Las máquinas de tipo Hammer tienen un eje central que permite la estabilización de la barra manteniendo un recorrido constante. No obstante, la carga de esas máquinas se ejecuta, pueden ver en los laterales que tiene un fierrito, se ejecuta por medio de discos y no por poleas. Entonces, esto nos da una idea de qué tipo de fuerzas puedo hacer. Son máquinas específicas en las cuales yo puedo trabajar de fuerza máxima, son muy recomendables para ello, porque nos permiten cargar mucha cantidad de kilos por la robustez de su estructura, pero a la vez nos permiten tener un buen grado de estabilidad en la ejecución, porque no tiene la posibilidad de alterar el recorrido del brazo de la palanca, como por ejemplo si nos pasa con las poleas. En una polea, yo voy a generar la tracción o el empuje o el movimiento que sea, y tras ello en realidad la barra puedo movilizarla y alejarla porque está unida por medio del cable,
entonces me permite alterar el recorrido. Alterar el recorrido favorecería mucho más la posibilidad de una ejecución equivocada o errónea. Entonces los trabajos de fuerza máxima ejecutados en máquinas específicas como hammers o las prensas y demás son ejercicios de alto grado de estabilidad que nos permiten ejecutar grandes esfuerzos de manera muy, muy controlada. Después tenemos una pesa rusa, y la pesa rusa tiene la misma característica que poseen las mancuernas, porque ambas dos tienden, a solicitarnos un grado de estabilización unilateral. Si bien puedo agarrar la pesa rusa para muchos ejercicios con ambas manos y desde ahí ejecutar, teniendo entonces de esa manera una estabilización propia del elemento, porque ambas manos sostienen la misma mancuerna, en realidad normalmente suelen desarrollarse más para actividades asimétricas, porque justamente ahí es donde le sacamos el verdadero beneficio, y la diferencia principal o radical con los demás es que la estructura de la pesa rusa nos solicita tener un grado de estabilización en la muñeca y en el antebrazo muy superior al que nos requieren las mancuernas y barras. O sea que es un elemento altamente productivo para ser utilizado cuando la idea del fortalecimiento pasa por la musculatura de estabilización de brazo y antebrazo. En el caso de ustedes, los artistas marciales, es bastante recomendable el trabajo con pesas rusas o similares. Bien, después bandas y bossus, como tienen ahí, en realidad las bandas tienen una tensión de lo que se denominaría tensión variable. Es una tensión variable, ¿por qué? Porque la distancia, en virtud de que genero el movimiento y la banda se altera en su longitud, cambia la cantidad de kilos de sobrecarga que va a ir ejecutando. ¿Por qué la importancia de esto? Simple, porque las bandas elásticas, cuando las utilizamos, tenemos que tener atención de que dependiendo del rango de movimiento que pretendamos ejecutar, tenemos que considerar el tipo de banda que utilicemos. Mayor cantidad de rango de movimiento generará una mayor tensión, pero asimismo la carga potencial que se va a ir recibiendo pasado un determinado ángulo, probablemente se torne demasiado y nos solicita grados de estabilización muy altos. Nada, es como para tener en consideración. El BOSU es un elemento de estabilización que podríamos utilizarlo como un balón o como cualquier otro factor inestable, como una tabla con una piedra abajo o una pelotita, y pararse arriba de la tabla. Estas es una manera de trabajar ejercicios de estabilización. Cuando trabajamos estabilizadores tenemos que tener en consideración que son estructuras musculares accesorias que permiten que generemos las contracciones musculares, pero a la vez sostienen a nuestro sistema locomotor en la posición más efectiva que por lo menos nosotros les hemos enseñado. Si no trabajamos los estabilizadores, la posición de ejecución tiende a ser no ideal, por lo menos. Muy bien, vamos con próximo criterio de selección. Material, este era el... a ver, leo la que viene. Bien, no. Vamos a pasar, déjame a mí un cachito, que hago... Ahí está. Bien, bien, ahora vamos a ver cortito, muy cortito, un videíto muy cortito, porque lo que vamos a hacer va a ser integrar todo lo que hicimos. Como queda poquito tiempo, pero igual vemos cómo sigue esto, queda poquito tiempo, vamos a ver un cortito, la recomendación de estirar posteriormente todos los ejercicios. Sí, tal cual, sí. Vamos a ver un pequeño videito en donde van a ver que en realidad un mismo ejercicio, literalmente el mismo ejercicio, se puede someter a decenas de criterios de análisis y va a continuar siendo correcto siempre que tenga una estructura de coherencia dentro del plan de entrenamiento en el cual está contenido. Con el videito, Leo, que vamos a ver en este caso una simple sentadilla. Es una sentadilla. Ah, ok, listo, está bien. Denme un segundito que quiero
mostrarles el videito y para eso tengo que entrar acá. Lo que vamos a ver ahora va a ser literalmente una simple... ah, vamos a ver un simple videito. Bueno, no importa. Bueno, no está cargando. Se ve que video no carga. Solo podemos pasar. Bueno, no importa, no importa. Bien, lo que íbamos a tener, sí, terminar la propiocepción, sí o sí, trabajar los trabajos de fuerza, etcétera, es fundamental trabajar la propiocepción. Sí, esa respuesta la vamos a dar ahora, genial por la pregunta. Em, lo que íbamos a mostrar era simplemente lo siguiente. A modo de resumen, podemos decir que vimos diferentes tipos de criterios para someter a los ejercicios a un análisis muy básico, muy fundamental, para poder saber si son o no son aptos para nuestros planes de entrenamiento. En el caso de una sentadilla, que era lo que mostraba el video, les mostrábamos una sentadilla, y considerando una sentadilla tenemos que tener en consideración que es que un ejercicio de qué tipo. Es un ejercicio... Bien, me está avisando Fran que están faltando nada más que 5 minutitos, así que vamos a pasar un link para poder conectarnos de vuelta y poder terminarlo, y ahí nos sentamos en una ronda de preguntas ya específicas, porque además realmente hicieron preguntas y no está bueno que no las podamos contestar. Así que ahora nos pasan el link nuevo y nos conectamos de nuevo en 4 minutitos cuando se corte. Mientras tanto, seguimos. Bien, entonces decía que la sentadilla es un ejercicio primariamente un ejercicio de tipo global. ¿Por qué global? Porque involucraba mucha cantidad de la masa muscular del cuerpo. Tengamos en consideración que si bien el ejecutor primario de la sentadilla es el miembro inferior, la carga, cuando se encuentra posicionada en los hombros, requiere la estabilidad de la musculatura del raquis y la tensión de la musculatura rotadora de los hombros hacia atrás, aductores de escápulas y demás, para poder mantener la barra a la altura del trapecio, que será donde estará apoyada. Entonces, hay solicitud del miembro superior, aunque en menor medida de la que haya en la musculatura del miembro inferior, que será quien ejecute la flexoextensión. En realidad, los dos miembros se encuentran involucrados. Ahora, es un ejercicio que dije es global. Es global porque involucra mucha cantidad de musculatura. Pero si nosotros utilizamos el criterio adecuado, también podemos llegar a alterar la estructura primaria para transformarlo en un ejercicio que de global se transforme a un poco más analítico. Por ejemplo, en el caso de una sentadilla, cambiando la carga a la carga frontal, solicita un poco más la tensión de la musculatura del cuádriceps en vez de la cadena posterior, que sería la musculatura que más trabaja en la sentadilla profunda cuando la carga se encuentra en la espalda. Por el otro lado, podemos ser un poco más, ¿cómo se llama esto?, creativos, y agregar, por ejemplo, como se hacía hace 50 años en los viejos gimnasios, las sentadillas Sisi. Los que sean de fierreros de vieja escuela tienen que acordarse sí o sí ese nombre, porque la sentadilla Sisi era un clásico de la musculación de los 70s, 80s, en donde nosotros ponemos la carga, la ponemos atrás, pero los talones se elevan muchísimo del suelo, por ejemplo, 20 centímetros, y estoy casi en puntas de pie, y la rodilla pasa exageradamente la línea de la punta del pie. Cosa que un kinesiólogo, lógicamente, diría que es una aberración, porque el grado de estrés sobre la musculatura, el grado de estrés sobre el tendón rotuliano es altísimo. Sí, es verdad. No obstante, el trabajo sobre la musculatura del cuádriceps es inmenso. Entonces, no digo que sea un ejercicio que sea excelente para trabajar el cuádriceps. Lo que digo es, si tomo un ejercicio que en realidad era global, pero entiendo los criterios necesarios, que fueron los que vimos para seleccionar inteligentemente los ejercicios,
podemos generar 2, 3, 4, 5 adaptaciones hasta llevarlo a que se aproxime mucho, mucho a un ejercicio de tipo analítico. Porque lo que ordena un ejercicio no es el ejercicio en sí mismo, sino los criterios que tenemos dentro de, los criterios de análisis para la selección. Bien, salgo porque así entramos de vuelta en la ronda de preguntas y charlamos y seguimos. Espero que me manden ahí el link. Nos vemos ahora en 2. De la concha, mi mamá. Bueno, entonces habíamos dicho que utilizando los criterios de selección, el mismo ejercicio podía ser redirigido hacia un nuevo criterio, que sería el de, por ejemplo, tomar un ejercicio global y transformarlo medianamente, acercarlo a lo analítico, por ejemplo, que no, lógicamente nunca va a ser un ejercicio analítico, y a la vez un ejercicio analítico nunca será del todo un global. No obstante, sí tenemos, cuando los ejercicios, cuando los planes de entrenamiento así lo requieren, existen momentos en donde ejercicios que deberían ejecutarse de manera analítica porque su objetivo primario es el desarrollo analítico, se ejecutan de manera global porque persiguen otro fin. Por ejemplo, en el caso de la musculación deportiva, en la etapa de desarrollo de masa muscular o de fuerza máxima, es normal ver que una persona ejecuta un curl de bíceps con un balanceo del cuerpo que realmente no es acción de flexión de brazos, es una extensión del torso y hay un balanceo que genera inercia, le quita carga, esto, aquello. Sí, 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 sí. En realidad lo que está haciendo es, como en la etapa esa de musculatura, lo que necesita es aumentar la fuerza general, la fuerza global de la musculatura, correspondería ese trabajo. No corresponde cuando yo estoy haciendo un trabajo analítico en donde el objetivo es el trabajo de desarrollo de la masa muscular del bíceps. No obstante, en un competidor que necesita aumentar la fuerza de la cintura escapular y de los flexores para posteriormente, dentro de 2 meses, empezar una etapa de trabajo ya analítico y específico en donde va a cortar y dar estructura a la musculatura de una manera más ordenada y estética, en ese caso es correcto. ¿Por qué la mención de si es correcto o no es correcto hacer un ejercicio de manera analítica o por qué hacer un ejercicio de manera global cuando es un ejercicio analítico de origen? Porque lo que le va a dar coherencia a uno de los trabajos y lo va a posicionar como un ejercicio recomendable o no dentro de la gran cantidad de ejercicios que poseemos dentro de la cultura física, va a ser la coherencia que tenga dentro de su plan de entrenamiento y no el ejercicio en sí mismo. Si estoy trabajando ejercicios globales, ejercicios anabólicos, porque en mi etapa de trabajo lo único que pretendo ganar es simplemente fuerza, ejecutar ejercicios analíticos, posiblemente, incluso cuando estén hermosamente ejecutados, rotados hacia atrás con el brazo súper... Sí, pero tal vez no tiene coherencia dentro de mi plan de trabajo. Entonces siempre volvemos al mismo punto. Selecciono los ejercicios y puedo elegir un montón de criterios de selección, pero primariamente lo primero que tengo que tener es coherencia en la selección del sistema de entrenamiento que voy a utilizar. Y una vez que sé qué sistema de entrenamiento voy a utilizar, es donde empieza todo a tener coherencia y en base a ese sistema empiezo a seleccionar cuáles son los ejercicios que mejor se adapten al objetivo, no solo de mi persona entrenada o de la persona que se está entrenando a sí misma, sino principalmente del objetivo de ese sistema de entrenamiento. Porque un sistema de entrenamiento siempre va a estar
relacionado con una respuesta prevista de nuestro cuerpo, de todo nuestro sistema orgánico, con una respuesta prevista de nuestro sistema orgánico. Entonces, sí o sí, tiene que tener estructura interna. Un ejercicio que no corresponda a esa estructura no va a generar la misma respuesta. Entonces, no significa que esté mal. Bien o mal es absolutamente relativo y en el entrenamiento 10 veces más. Pero sí, definitivamente es posible que yo esté gastando energías que podría utilizar en desarrollar un entrenamiento mucho más efectivo con ejercicios accesorios que no me estarían cumpliendo con el objetivo de mi plan de trabajo y entrenamiento. En ese caso, lo que decimos siempre de vuelta es, tenemos que tener muy en claro qué es lo que queremos trabajar. Cuando sabemos qué es lo que queremos trabajar, cuando claramente hemos definido nuestro objetivo de desarrollo, es muy simple que seleccionemos los ejercicios. Entonces, haciendo un pequeño repaso antes de meternos en la ronda de preguntas. Habíamos dicho que teníamos un montón de criterios. Nosotros tiramos unos pares. Puede haber decenas de criterios que ustedes pongan o propongan, mejor dicho, para la selección de ejercicios, y también realmente todos seguramente van a ir de la mano y sirven para sumar. Estos son simplemente una línea para tener en la mente presente que siempre tenemos que pensar el por qué y analizar la estructura de cada uno de los trabajos antes de simplemente seleccionarlos, en a veces tiempos donde se hace difícil porque uno se cruza constantemente con decenas de ejercicios que ven los amigos, que ven los, no sé, en muchos lados donde puede verlos, y uno piensa, che, si lo hace tal, significa que posiblemente es bueno, porque si lo hace el mejor, debe ser porque eso nos lleva a ser los mejores. Entonces, no siempre, esto es una realidad, muchas veces esto es una simple falacia, ya que la demostración en sí misma, no está presente la demostración en sí misma, en esta prueba donde el éxito no necesariamente se alcanza por hacer exactamente los mismos pasos, puedo llegar al mismo lado por decenas de caminos diferentes, siempre y cuando sean caminos inteligentemente pensados. Bien, entonces, podemos aplicar a un ejercicio centenas de criterios de análisis. Ahora, cuando utilizo centenas de criterios de análisis, lo más probable es que termine en uno o muy pocos ejercicios. ¿Por qué? Porque al analizar cada vez más profundamente la ejecución motriz, voy quitándole capas de cebolla y voy limitando la cantidad de movimientos posibles. Entonces, si no es un ejercicio, es un ejercicio global, que pretende pretende trabajar la tracción, además de que trabaja la tracción, se va a desarrollar únicamente con un material que le permita tener una tensión constante y definida, y además de eso voy a tener en cuenta los tiempos, los segundos en los que lo voy a realizar y demás. Ya cuando utilizamos 4 criterios unidos, la cantidad de ejercicios que antes eran decenas, cuando hablaba de un ejercicio global, ahora pasaron a ser probablemente 5, 10, 15. Entonces, cuantos más criterios de selección apliquemos sobre un mismo grupo de ejercicios, voy a tener una selección mucho más precisa del ejercicio más adecuado para desarrollar nuestro objetivo. Esto sería lo fundamental. Bien, ahora vamos a ver las preguntas que teníamos específicamente. Primero respondamos las preguntas que hicieron y después vemos el tema de las preguntas que se generaron ahora. Fran, creo que por ahí estaban las preguntas, había ver en el chat, había 2 preguntas que me habían llegado a mí, a ver. Y no, las vamos a tener que repartir porque obviamente era de la anterior charla. El Así anterior. que, exactamente, abrimos que los que quieren preguntar, levanten la manito que tiene ahí, así la hacemos más fácil y nos levantamos todos los audios y es más prolijo. Así que aprovechemos ahora. Dale, sí, por favor, pregunte el que quiera,
o aporte, el que quiera también, vi que está Cristian, que es un amigo, Cristian Rawson, el licenciado Cristian Rawson, así que si querés aportar algo, Cristian, excelente. Bueno, genial, no tenemos muchas... Bueno, yo pregunto, como que no hay muchas preguntas, yo pregunto. Canta. Se habla mucho de lo que es tema transferencia, ¿no? Reclutar músculo y luego transferirlo, ¿no? Sí. Ahora, bien, nosotros tenemos un tiempo para reclutar músculo y después el tiempo para transferirlo. ¿Es inmediato una vez para hacer transferencia? ¿Hay que darle un descanso? No, ¿Se puede a hacer en ver, otro momento? la pregunta esa es excelente, porque en realidad el tema de transferencia en general es un tema que se ha tratado mucho y no hay una sola manera de lograr y no hay una sola formulita exitosa. Sí es cierto que por los sistemas, el sistema neurológico tiene una ventana de activación también y los estímulos que le generamos también se van opacando o se van agotando las reservas de energía, tanto del sistema muscular como también del sistema neurológico que está transmitiendo estímulos y a veces hasta puede sobrecargarse el sistema neuronal transmitiendo información, haciendo que el ejercicio realmente no sea tan productivo. Volvemos a tener en consideración que el ejercicio debe ser una llamada de atención para el organismo. Es un golpecito en la espalda para que el organismo genere un conjunto de adaptaciones que nos posicionen posterior a la supercompensación, proceso que se dará con el descanso adecuado aproximadamente posterior a las 48, 72 horas, aunque en algunos autores puede llegar a ser de 6 días también, pero bueno, son los autores menos conocidos. Esto también nos sucede con el sistema neurológico. Entonces, tenemos que hacer, como decís vos, el reclutamiento, sí. Un reclutamiento inteligente. No puedo hacer un reclutamiento, voy a hacer un press de hombros y me pongo a hacer un press de hombros para reclutar porque quiero hacer una transferencia a golpes directos. Y entonces, como hay participación de la musculatura deltoidea, empiezo con un press de hombros. Y hago 128 press de hombros y después descanso, obviamente agotado de haber hecho un trabajo tan exigente, descanso 2 minutos y vuelvo. No. A ver, lo ideal sería que tengamos en consideración que estamos trabajando con el sistema neurológico. El sistema neurológico tiene una recuperación que debería ser, para tener un trabajo completo, ideal, tener una recuperación casi completa, por lo menos. Entonces, tenemos que hablar de por lo menos 2 minutos, 3 minutos de recuperación después de haber hecho un esfuerzo tal como el que hiciste recién, antes de tener a todo el sistema neurológico listo para poder reclutar de manera inteligente a las fibras que nosotros habíamos querido recién activar. Entonces, perdón, activar las que habíamos querido reclutar, lo dije al revés, perdón. Entonces, tengo que elegir un trabajo en donde haya reclutamiento, sí, pero un reclutamiento que me permita tener a los sistemas energéticos y neuronales casi descansados para la activación. Supongamos, en vez de hacer 128.000 press de hombros, haber hecho 5 o 6. 5 o 6 medianamente pesados puede ser, sí, porque eso sabemos que va a hacer que se recluten mayor cantidad de fibras, total. Y después una transferencia rápida, que no pasen 28 minutos sentado, recuperando todos los sistemas, que se apaguen todas las conexiones neurológicas que se generaron recién por la activación, y la aplicación debería ir inmediatamente pegada. Normalmente puede pasar 10 segundos, puede pasar 15 segundos, bueno, hay veces que pasan porque es obligatorio, porque te trasladas de un lado al otro, pero en realidad debe ser activación, reclutamiento, activación, reclutamiento, activación, reclutamiento, activación. Y después de esa activación sí puedo descansar 2 minutos o 3 minutos si tengo ganas. ¿Por qué? Porque puedo volver a un estado de recuperación de pausa completa del sistema neurológico que podría llevar incluso 5 o 6 minutos, dependiendo del tipo de trabajo y dependiendo del grado de activación.
Si yo hice una activación de 6 repeticiones con una carga del 70% de mi fuerza máxima, en realidad me queda resto, por ende no hay un cansancio acumulativo que me solicite una pausa tan larga. Ahora, si mi activación fue una activación máxima y trabajé 4, 5, 6 repeticiones con el 80, el 85, 90% de la carga máxima, bueno, no hubiera llegado tanto, 80, 85%, y después hago el trabajo de transferencia, en ese caso obviamente voy a necesitar una pausa un poco superior porque el grado de estimulación va a ser, tipo muy alto. Y otra consulta, ya que está, así se animan y hacen preguntas, si no, escríbanlas abajo, el que no se anima a decirla. Previo a un combate, ¿no? Previo al combate, estamos hablando de reclutar músculo, ¿no? ¿Es aconsejable poder hacer un ejercicio así, similar, previo al... Bueno, eso es algo que realmente está buenísimo. Es decir, la pregunta está buena porque algo que sucede mucho es esto. A veces trabajamos muy mal los días previos a los entrenamientos, a los combates. Hablamos de combate como hablamos de aplicación técnica. Cualquier momento es recomendable realizar demasiados ejercicios dependiendo de tal cual, de Aldo Ruiz. Haceme acordar que Aldo Ruiz escribió ahí una pregunta buena. La realidad es que a veces nos pasa que la vamos llenando cada vez más fuerte, preparándose o acercándose a la fecha final de previa al torneo. Una vez que llegamos a través de una semana, ya la mayoría solemos, digamos, bajar los niveles de trabajo para que la persona se vaya recuperando y te quedas solamente con el trabajo técnico, táctico, estratégico, pero no metes grandes cargas de trabajo muscular. Es cierto. No obstante, como bien decís vos, en el momento previo de un combate, ¿sirve hacer activación? Totalmente. Es fundamental, porque justamente va a ser el mismo efecto que se produjo con la transferencia. Recluto fibras para después tenerlas más activas en el momento de la ejecución. Y en el momento de ejecución me voy a dedicar a la preactuación previa para algunos. O sea, una de las formas y demás, previo a combates y demás, podría ser, en el caso de los ángulos de patadas, hacer los movimientos lentos con tobilleras de sobrecarga, 2, 3 kilos, y los agrego, hago, yo qué sé, patadas laterales y demás, no lanzando como para no poner en riesgo las articulaciones, sino con movimientos lentos como para generar un grado de activación. Teniendo en consideración lo que dijimos al principio, Fran, que fue, no hago 118.000 para activar, en realidad estoy activando cuando hago 6, 10, 20 repeticiones, calenté, activé un poquito. No puedo agotar las reservas energéticas en calentar y después entrar en un combate ya sin reservas energéticas listas, ¿no? Mira, acá había dicho Aldo Ruiz, es recomendable realizar demasiado ejercicio con mucho peso dependiendo del tipo de deporte que uno realiza. Pregunto ya que me dedico a las artes marciales. Claro, bueno, justo, Aldo, estamos justamente tratando eso. Sí, sí es cierto que en las artes marciales siempre ha estado el, ¿cómo se llama esto? El fantasma de que agregar mucha cantidad de ejercicios de sobrecarga tiende a quitar flexibilidad, o tiende a cortar, tiende a ralentizar al conductor en ejecución. Y la realidad es que no, en absoluto sucede eso. Sí tengo que tener en consideración las etapas. Es decir, hay etapas para muscular, hay etapas en donde le tengo que prestar gran atención a generar masa muscular, dedicarme a los ejercicios dentro de los criterios que analizamos hoy, diríamos ejercicios globales, ejercicios anabólicos, ejercicios que nos permitan ganar gran cantidad de fuerza y gran cantidad de masa muscular. Y después, seguido de esta etapa, que normalmente podría durar 2 o 3 meses, dependiendo, porque los calendarios de competencia son bastante exigentes y nos obligan a que tengamos tal vez uno, o si no es un torneo mensual, será uno cada 2 o 3 meses.
y eso está buenísimo porque le permite ganar al competidor experiencia y ponerse y mejorarse constantemente, pero a la vez, en lo que tiene que ver con el calendario de del entrenamiento, nos complica, porque lo ideal sería para un año de competencia tener 6 meses de preparación física general. En la preparación física general trabajo grandes cargas, trabajo ejercicios anabólicos, trabajo desarrollo muscular. Y si Aldo se va a poner más lento, el competidor va a estar mucho más sensible a que en trabajos de potencia máxima pueda tener un desgarro, ¿no? Entonces hay que tenerlo en consideración, porque es muy duro, porque estuvo trabajando pesado, entonces no tengo que trabajar ejercicios de potencia seguidos o pegados de ejercicios de fuerza máxima dentro de la misma sesión. Sí puedo trabajarlo en un turno opuesto, pero igual tengo que tener en consideración que si mi competidor patea a la cabeza una lateral de manera constante, de manera sencilla, es probable que en esta etapa, con suerte, llegue a la barbilla, porque va a estar un poquito más duro. Y está bien, porque el objetivo de esta etapa sería justamente desarrollar fuerza y musculatura. Cuando bajo, cuando me voy acercando a las fechas de competencia, empiezo a bajar estas cargas y mantengo los ejercicios, pero ya las cargas bajan. Trabajamos en una etapa de precompetencia 2 meses antes de entrenar, como mucho con un 60% de la carga máxima. Hay muchos sistemas de entrenamiento en donde utilizamos un poco más, pero digo, para tener una línea general, ya le bajo la carga para que el tipo se empiece a volver flexible y vuelva a ganar movilidad y velocidad. Y esto, el último mes de entrenamiento, ya directamente la carga es aproximadamente entre un 30 y un 50% del 1RM, de la carga máxima. No busco cargas más representativas que eso, porque lo único que busco es que apliquemos de manera veloz la técnica que ya hemos venido desarrollando con la musculatura, que tuvo 3 meses o 4 meses de trabajo muscular al tope, muy duro, muy fuerte, donde ganó mucha fuerza, y ahora me dedico solamente a la resistencia y la potencia. Entonces, repitiendo, englobando, definitivamente sí, el artista marcial debe trabajar ejercicios de fuerza máxima dentro de alguna pequeña etapa, y muchos ejercicios de fuerza en los estabilizadores. Por eso sería conveniente realizar el estiramiento, claro, totalmente, sí, los estiramientos deberían ser constantemente. ¿Cuáles son estos tipos de ejercicios? Perfecto. Definitivamente, los estiramientos forman una parte que es fundamental dentro de todo lo que sería el entrenamiento, pero en el entrenamiento de fuerza máxima, cuando estamos en la etapa de desarrollo de la masa muscular máxima, no es recomendable hacer estiramientos demasiado pronunciados. Es decir, los estiramientos deberían ser solamente compensatorios. Por ejemplo, sesión de entrenamiento de 10 o 15 minutitos, general, para todo el cuerpo. No hacer un desarrollo, por ejemplo, de flexibilidad. Yo sé que mi competidor tiene escasa abducción de las piernas, no me pongo a trabajar 30 minutos la abducción después de haber trabajado una sentadilla máxima, porque el sistema neurológico está sobrecargado, pero el sistema muscular y articular está intensamente agotado. Entonces es muy factible que la persona tenga, a ver, perdón, ahí van a revisar una pregunta, siguiente, revisan orden, perfecto. Que el competidor se pueda lesionar o lastimar. Vamos a ver que acá me escribieron una preguntita que dice lo siguiente. Claudio Hinojos, ¿cuáles son estos tipos de ejercicios? Sí, ahí lo vemos. Y después Leonel Guernica para todos. Pedro, ahí va a realizar una pregunta. La siguiente, realiza Mauricio Borda. Sí, Mauricio, creo que ibas a hacer una pregunta. Leo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? La consulta era, en los trabajos, cuando hacemos un trabajo de fuerza y transferencia para generar una buena potencia, ¿es conveniente en los trabajos, en la parte de fuerza, ir aumentando el peso en cada serie? Bueno, la pregunta es buena. Es decir,
En realidad no tengas en consideración eso. Más allá de si vos vas a hacer un trabajo que sea piramidal o no piramidal, que sería cuando vos vas aumentando, digamos, las cargas paulatinamente, lo más importante es que vos tengas en consideración cuáles van a ser los parámetros de tope. O sea, entre qué fuerza y qué fuerza voy a trabajar, entre qué índice de fuerza máxima voy a laburar. Si vos querés hacer, por ejemplo, 5 repeticiones de una sentadilla para después hacer transferencia a multisaltos o escalerita, por ejemplo, sería un ejercicio, digamos, bastante normal, lo que vos tenés que tener en consideración va a ser entre qué parámetros se va a mover la sentadilla. No tanto si querés presentarlo como carga escalonada o no, porque tal vez la carga escalonada sería la mejor opción cuando el ejercicio vos lo estás planteando con el cuerpo no demasiado caliente. Ahora, si vos hiciste ya un entrenamiento previo y, por ejemplo, subiste a hacer este ejercicio, a esta tarea, perdón, después de haber hecho otros 2 ejercicios previos, la musculatura ya, de hecho, está súper activa y no necesita ir escalonando, directamente podría someterme a la carga máxima prevista. Suponiendo que la carga máxima prevista fuera en época de precompetición, estamos a un mes, por ejemplo, del entrenamiento, podríamos estar trabajando entre el 50 y el 70% sin ningún problema de la carga máxima, sin ningún problema, y después, si estamos en competencia, ya no superemos el 50%. Nos quedamos entre un 30 y un 50% de la carga máxima. Tratar de no pasar de ahí, porque más de eso ya realmente te va a agotar demasiado y nada, sabemos que en época de competencia la prioridad la tiene la técnica y la potencia, no otra cosa. ¿Y sería conveniente mantener siempre los mismos ejercicios o ir variándolo cada tanto? Es muy buena, sí. A ver, yo creo que hay, tenés las dos escuelas, y las dos están correctas, Mauricio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, yo te lo digo el caso personal, esto es algo mucho de opinión, digamos. Los ejercicios deberían cumplir con estos criterios que habíamos visto en la charla 1, pero no necesariamente tengo que cambiarlos si lo que cambio es alguno de los criterios. Por ejemplo, una sentadilla es una sentadilla, listo. Puedo cambiar la sentadilla por un ejercicio en prensa, por ejemplo, o hacer un ejercicio diferente que trabaje un ángulo distinto. Pero también en realidad cuando vos le cambias la carga, el estímulo para el cuerpo ya está cambiando. Si bien es cierto que vos después podés trabajar musculatura accesoria por medio de otros ejercicios, no necesariamente tengo la obligación de cambiar todos los ejercicios de manera constante para que uno se acostumbre. Esto del acostumbramiento en realidad está más relacionado a la carga con la que hacemos los ejercicios que a los ejercicios en sí mismos. Los ejercicios en sí mismos puedo agregar un accesorio. Por ejemplo, si estoy trabajando en etapa de fuerza máxima y contando el ejercicio de hoy, hacemos la sentadilla con el 80%, 70% de la carga máxima, después hago una transferencia muy cortita, porque en realidad no pretendo agotar a la persona, porque va a seguir haciendo trabajos. Y después, en la etapa de precompetencia, sigo haciendo la sentadilla con el 50%, y en vez de hacer la transferencia, por ejemplo, la escalerita, hago una transferencia con movilidad de combate un poco más compleja. En realidad, la transferencia la terminé llevando hacia musculatura accesoria diferente porque cambié el ángulo del trabajo de transferencia, pero el trabajo de activación lo mantuve. O sea, podés hacerlo, o sea, se puede cambiar. Digo que hay muchas formas y ninguna va a estar mal. Simplemente van a tener que tener en consideración el criterio con el que lo hagas. Y la última, sí, ya doy espacio a algún otro. Es bueno también compartir la parte de fuerza y potencia con alternando ejercicios de musculatura. Bueno, ahí dijiste algo que la verdad hoy por hoy los estudios demuestran indiscutiblemente que sí. O sea, sí, definitivamente se supone que lo que han demostrado todos los estudios en la actualidad es que son mucho más
productivo los planes que se denominan full body, que sería todo el cuerpo, que los planes cuando se dedican al desarrollo de un miembro, por ejemplo el miembro superior o el miembro inferior. La verdad es que todo indica que son principalmente en la gente con baja cantidad de experiencia en el entrenamiento, menores a 1 año. Los resultados en el desarrollo muscular y la ganancia de fuerza son muy superiores a los planes donde trabajo simplemente, por ejemplo, un día pecho y tríceps y el otro día piernas y tal cosa. Sí, definitivamente están demostrando que los sistemas full body son infinitamente mejores. Así que sí, la verdad hay que trabajarlo así, ¿no? Genial, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta acá de, ya te digo de quién, Victoria. A ver, genial, Victoria Romero. Nos dice, pregunta, nosotros empezamos a hacer carga con mucho peso y lo dividimos en 2 turnos. Peso a la mañana y a la tarde nos hacemos bolsa, sparring, focos. ¿Estaría bien así el trabajo para generar potencia? Definitivamente, Victoria. Hola, ¿qué tal, Victoria? Perdón. Definitivamente, Victoria, sí, el trabajo en segmentos es una de las mejores formas de trabajar cuando no queremos tener gran cantidad de tensión acumulada. Lo que habíamos visto en el anterior, es bueno tener mayor cantidad de carga y antes de la transferencia, sí, cuando tengo un solo turno puedo trabajar así, cuando tengo un turno diferenciado, trabajar la fuerza máxima a la mañana, que sería el momento en el que biológicamente me encuentro más predispuesto para tal, y después trabajar la potencia y la resistencia en el turno de la tarde, es ideal. Ahora, sí tengo que tener en consideración como cuando hablamos recién de las etapas de trabajo. Habíamos hablado recién de etapas de entrenamiento y dijimos, si una persona entrena al 90% de su capacidad funcional en la mañana, a la tarde, cuando venga, no puedo esperar que esté al 100% del rendimiento. ¿Por qué? Porque está pagando parte de la recuperación energética del trabajo de la mañana. Entonces, sí es perfecta la división de doble turno, pesado a la mañana, sparring a la tarde, o bolsa o trabajo técnico, excelente, porque es una excelente forma de disminuir la carga de estrés constante sobre la musculatura y principalmente sobre el sistema articular, que cuando pasa mucha cantidad de tiempo entrenando, entreno 3 horas en una sesión, realmente entrené 40 minutos y 2 horas y cuarto estuve lastimando articulaciones, musculatura, perdiendo tiempo. Muchas veces es mejor hacer un entrenamiento corto, bien enfocado y en donde tenga el 100% de mi capacidad muscular, técnica y de concentración, que hacer una gran sesión de trabajo que no lo amerite. Sí hay sesiones de trabajo que son larguísimas y tienen que ser así, eso sabemos que es así, pero Victoria, está perfecto lo de hacer fuerza a la mañana, sparring y trabajo de potencia y transferencia a la tarde, está excelente. Lo único que tenemos que tener en consideración es que si estoy muy agotado a la tarde, bajo la intensidad, no me mato, porque si entrené muy fuerte a la mañana es posible que de verdad no tenga capacidad a la tarde. Me queda una y nos quedamos sin tiempo. También nos estamos yendo, esto siempre se hace como que el tiempo nos está hostigando, ¿viste? Como que nos corre. Aprovecho antes de que se corte, les cuento, bueno, primero agradecerle a Pedro, que siempre está predispuesto y nos da una mano con respecto a lo que es la preparación física. Y les cuento, bueno, que el jueves que viene seguimos con lo que es el tema de las charlas. Vamos a tener la segunda parte de la charla virtual con Fernando Muñoz. Así se quieren ir preparando preguntas, lo vamos a avasallar con preguntas y vamos a tocar mucho lo que es Full Contact, que tiene mucho para analizar. Así que bueno, los dejo ahí con Pedro, les agradezco ya desde el vamos por la participación y bueno, nos vemos el jueves que viene de mi parte. Pedrito, todo tuyo. Genio. De Luis, disculpa, quería hacer una pregunta sobre el tema de alimentación y fatiga muscular. Luis, no nos entra por una cuestión de tiempo nada más el tema de la pregunta. Fíjate si la podés subir al grupo.
que en el grupo de WKN podemos seguir contestando, o me lo mandás en privado a mí, no hay ningún problema, pero de verdad la comunicación se nos está cortando ahora y no vamos a llegar a contestar. Envíen a WKN o envíenme a mí la pregunta que sea, sigamos el tema porque no lo dejemos colgado, no hay problema. No, Luis, mandala, please, por favor, mandala porque está bueno que lo mandes. Bueno, nada, a todos los que hayan participado, muchas gracias y espero que nos veamos en la charla de Fernando la semana que viene. Nos vemos todos ahí. Chao. Un abrazo, gente. Cuídense. Saludos a todos.